a nuestra mesa de invitados. Se trata del analista político Enzo Helguera, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? También nos acompaña en esta oportunidad Iván Eduardo Recoba, economista, ¿no?, para Latinoamérica de IFOREX Latam. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, muchas y gracias. Finalmente, Iván, a usted, Helmut Olivera, especialista en Derecho Ambientales. Tenemos una mesa bastante completa para abarcar distintos enfoques, que es lo que finalmente se quiere, Iván. Así es, amigos oyentes, amigos televidentes también que nos ven por el canal 7.2 de TV Perú, la transmisión YouTube que hacemos para todo el mundo desde muy temprano, y también las más de 70 estaciones de radio en vivo simultáneo. Vamos a escuchar una opinión breve, si se puede, luego de 4 horas que ha durado algo más el mensaje de la presidenta Boluarte, una apreciación general, una pincelada, como se dice, la opinión de cada uno. En este caso, Enzo Helguera, analista político. Bueno, creo que el mensaje ha tenido la misma lógica de sus mensajes anteriores de hacer un recuento de logros. Lo había ¿no? anunciado como días atrás, no quiero hacer recuentos. Sí, correcto. Es cierto que algunos esperaban que lo haga en menos tiempo y quizás con una manera de que pueda ser más concreto, pero finalmente la evaluación tendrá que ser también a nivel posterior de un análisis, digamos, específico del tema de lo que ha cumplido concretamente y de si las expectativas que está generando van a alcanzar también en este último periodo de gobierno. Correcto. Helmut Olivera. Sí, centrándome exclusivamente en el tema medioambiental. Claro, es un mensaje que aborda mucho más los temas ambientales a diferencia del mensaje presidencial del año pasado, a pesar de que es mucho más breve el mensaje. Hay cosas que en términos generales me parece también positivas, por ejemplo, que se haya abordado el tema del cambio climático, ¿no?, como una de las medidas a adoptar, como medidas y ya planes que se han adoptado y que falta implementar. Pero, claro, sigue siendo un punto importante en el discurso presidencial lo referido a la lucha contra la minería ilegal. Y ese es algo concurrente del mensaje del año pasado y de años anteriores. Es un punto fundamental, ¿no? Lo que sí, ahí habría que hacer algunas precisiones de cómo se aborda el tema de la minería ilegal, pero también, punto importante, que se hayan abordado otros temas referidos al tema ambiental, como el tema de rellenos sanitarios, el tema vinculado con el monitoreo de la calidad del agua y de los suelos. Me parece excelente. Y bueno, ya entraré a más detalles. Claro que sí, vamos a entrar en detalles porque este tema que usted ha esgrimido tiene que ver mucho cuando llega a nuestra emisora, por eso somos la radio donde nadie más llega. Y bueno, en esta primera pincelada, don Eduardo Recoba, como economista, que hay mucho que hablar siempre del tema económico. A ver, un breve resumen, sucinto. Sí, a ver, en el escenario base era algo que se esperaba, ¿no? La expectativa estaba en torno o alrededor de los datos duros, los datos crudos, los logros, los hitos, pero sin embargo, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Enzo a propósito de diseñar un análisis más post-mortem, ¿no? Un análisis donde ya veamos qué podemos deducir de esos datos duros de cara pues ya a considerarlos como desafíos, ¿no? Ya tenemos el número crudo, ahora vamos a ver qué se nos viene, ¿no? Diana. Es importante en ese sentido pues recoger la opinión de Enzo Helguera, analista político, porque la presidenta ha hablado dentro de su discurso una invocación a la ciudadanía para lo que se viene a futuro. Esto es lo que tenemos, ya se sabe, mucho de ello es incluso un recordatorio, ¿no?, dentro de lo que hemos escuchado en estas 4 horas, pero ¿qué es lo que se viene? Ella ha invocado a convocar líneas de puentes, recordando el pasaje del Papa actual. Correcto, creo que con la estrategia, digamos, comunicacional que está planteando, va o apunta a tocar como la parte final de su mensaje, aquellas fibras que mueven mucho, digamos, a una gran mayoría de peruanos, o por lo menos a una mayoría importante en relación a la recordación de este mensaje papal. Entonces creo que le puso la carga emotiva en esta parte final del discurso. Y finalmente, y creo que lo más importante de todo, va a ser poder llevar este mensaje de unidad, correcto, aunque en el interior del Parlamento, valga aclararlo, evidentemente hay congresistas
que no han estado en sus escaños, ¿no? Como por ejemplo, sobre todo muchos congresistas de los sectores de izquierda, ¿correcto? Entonces, o algunos otros congresistas que siendo de derecha igual ya estaban comunicándose por las redes sociales y un poco dando sus opiniones, pero creo que finalmente toda invitación de unión al Parlamento, a la opinión pública, evidentemente va a ser siempre fructífera porque hay, digamos, una sola ruta para salir adelante y es un poco también la unión en relación a aquellos puntos de concordancia que siempre se deben buscar entre las diferentes orillas políticas. Recordar un poco el pasado, referirse a lo que fueron estas manifestaciones, ayuda un poco quizás para que la población pueda entender lo que ha vivido desde la figura como presidenta, la señora Dina Boluarte. Hay un recurrente político que en evidencia también se ha tratado de mostrar por algunos congresistas que trataron de interrumpir sobre todo la parte inicial de la presentación de la presidenta Dina Boluarte. Hay un sector político que constantemente intenta responsabilizarla de manera directa o indirecta de estos hechos, entonces dentro de su evaluación era necesario mencionarlo. Seguramente para muchos no era muy estratégico mencionarlo, pero la recordación al pasado en algunos casos puede abrir un poco de fibras sensibles, ¿correcto? Sobre todo cuando como valor agregado no podemos todavía deslindar y señalar responsabilidades, ¿correcto? Entonces, creo que quizás esa estrategia se debió evaluar mejor, pero de alguna manera ha tratado de decir algo respecto a un punto que en agenda política siempre está. Bueno, y don Enzo Helguera mencionó algo interesante. Bueno, ha ocurrido efectivamente, algunos parlamentarios de izquierda se retiraron del hemiciclo durante el mensaje, pero la presidenta Boluarte, como un gesto comunicacional que usted ha analizado, don Enzo, se ha despedido abrazando a algunos parlamentarios de izquierda en sus escaños, se aproximó y recibió el abrazo de unos parlamentarios, que algunos de Perú Libre, algunos que ya no son de esta bancada, pero en fin, es importante estos gestos, creemos nosotros, porque estamos a tan solo casi 8 meses de las elecciones próximas, y esto es un mensaje que ha dado la presidenta Boluarte, obviamente casi como una antesala a una fecha tan importante como es el 12 de abril próximo, donde vamos a elegir los peruanos a un nuevo presidente, a un congreso bicameral después de mucho tiempo y también a parlamentarios andinos. Don Helmut Olivera, a ver, vamos a tocar el tema de fondo. Lo que ha escuchado usted, el tema de Reinfo, de minería, Sí. ¿qué le ha parecido los anuncios de la presidenta? ¿Ha hecho un balance de lo que ha avanzado su gestión al respecto? Sí, en realidad ha tratado de poner énfasis en que la meta es optimizar todo lo que viene a ser la formalización de la pequeña minería y minería artesanal para generar más puestos de empleo. Eso ha sido un mensaje que 3 veces ha reiterado a lo largo de su presentación. Y claro, ya como está bastante difundido, el tema del Reinfo es algo que no es reciente. En realidad son medidas que ya llevan prácticamente 10 años y que en principio lo que se buscó es establecer algunos tipos de medidas flexibles para formalizar ese tipo de minería, ¿no? Convertir en todo caso lo que se puede considerar como una especie de minería ilegal que trae muchísimos problemas, inclusive en algunos casos, ¿no? Las versiones más radicales, como pasa en Patás, ¿no? Temas vinculados con la delincuencia, pero digamos trasladarlos a un ámbito de formalización y que puedan ser incorporados como tales. Pero digamos, en esos 10 años de búsqueda de la formalización de este sector, no se han logrado los resultados esperados, ¿no? En su momento el Tribunal Constitucional ha podido identificar con los datos oficiales del Poder Ejecutivo que solo se ha llegado a un poco más del 2% de formalización. Entonces eso trae problemas primero de efectividad o de eficacia en todo caso de la formalización. Claro, y uno puede decir, ¿y la formalización minera en qué impacta a todos los oyentes, ¿no? Diferentes partes del Perú? Sucede que con estas medidas de formalización se han flexibilizado algunos estándares, principalmente vinculados con estándares ambientales. Entonces sabemos bien que las actividades mineras en todo tipo de nivel va a generar desde temas vinculados con gases de efecto invernadero hasta relacionados con los relaves, ¿no? Que puede contaminar las aguas, puede contaminar el ambiente, el lugar donde viven las personas, sobre todo las poblaciones que conocemos como más vulnerables. Entonces, si ese régimen que pone o flexibiliza los estándares ambientales puede tener ese impacto, entonces 10 años
resulta preocupante. Eso como primer punto. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que cuando se flexibilizó esto, se generó un instrumento de gestión ambiental que es un mecanismo, para que comprendan todos los oyentes, es un mecanismo a través del cual se analiza qué tanto impacto ambiental va a tener una actividad económica. Tomando en cuenta que la actividad minera genera todos estos problemas, entonces habría que analizar cuál es el impacto y qué medidas hay que tomar. Entonces, el instrumento por defecto viene a ser el estudio de impacto ambiental, pero para la formalización minera se adoptó un mecanismo específico que viene a ser el IGAFON, ¿no? Que es un mecanismo más rápido, más expedito, que hasta hace unos meses la evaluación lo realizaban los gobiernos regionales y también el gobierno nacional. Con los últimos cambios se va a hacer de manera más célere y la evaluación únicamente lo va a hacer el gobierno nacional. Es decir, hay una búsqueda de eficacia, de rapidez, pero hay quienes critican o pueden hacer observaciones acerca de qué pasa con los filtros, ¿no? Los filtros para evaluar el impacto ambiental. Lo otro también es que se ha extendido la formalización hasta diciembre de este año. Entonces el tema es, ¿se va a poder cumplir con estos plazos? Ya digamos que han pasado casi 10 años sin que se pueda formalizar. ¿Qué puede asegurar que se pueda llegar a esa formalización? Y preocupa en algunos sectores de que esto pueda ser una excusa para flexibilizar más aún, ¿no?, los requisitos ambientales que ya son flexibles de por sí, con la finalidad de llegar a formalizar a la mayor cantidad de mineros. Entonces, eso sería, digamos, en términos sencillos, la explicación de por qué debería importarnos el tema del reinfo, ¿no? Y por qué tiene tanta implicación, porque sobre todo cuando hablamos de minería artesanal y pequeña minería vinculado con el oro, con la extracción de oro, ahí hablamos de una industria que genera mucho dinero, o sea, más allá de que se llame pequeña minería o minería artesanal. Así es. Unos minutos, por favor, Olivera, porque estamos ya enlazados con nuestro compañero Julio Kawiri, que ya se encuentra en Palacio de Gobierno. Adelante, Julio, te escuchamos. El Perú por todo lo alto, nacional en la noticia. La presidenta de la República, Dina Boluarte, acaba de hacer su ingreso a Palacio de Gobierno tras un discurso de 4 horas y 13 minutos en los cuales ha abordado distintos temas de lo que ha realizado en su gestión. En estos momentos se está cerrando ya la puerta del Palacio de Gobierno y la presidenta ha llegado con todo su gabinete ministerial. En estos momentos también vamos a darle pase a nuestro compañero Michael Oropesa, quien se encuentra en el interior del Palacio de Gobierno. Adelante, Michael. Sí, gracias, Julio, por el pase. El Perú por todo lo alto, nacional en la noticia. La presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, ya se encuentra en el primer descanso de las escalinatas de honor de Palacio de Gobierno, acompañada de su gabinete ministerial en pleno, 19 ministros de Estado, que es encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana-Issa. Él se encuentra en el lado derecho de la jefa del Estado y al lado izquierdo pues se encuentra el canciller de la República. También debemos indicar, se encuentra el ministro de Economía y Finanzas y además el ministro de Defensa. En las filas posteriores se encuentran los demás ministros, entre ellos las 3 mujeres que integran este gabinete. Hablamos de las ministras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Comercio Exterior y Turismo y de Desarrollo e Inclusión Social. En estos momentos, la jefa del Estado, tras recibir los honores correspondientes de la Guardia de Honor del Regimiento de Caballería Glorioso Húsares de Junín, ya la jefa del Estado vuelve a ingresar a Palacio de Gobierno luego de haber brindado su mensaje al Congreso de la República por espacio de 4 horas 13 minutos. Entonces, la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, ya se encuentra dentro de Palacio de Gobierno con todo su gabinete ministerial. Adelante en estudios.
Muy bien, Michael Oropesa, muchas gracias con la información. La presidenta de la República, luego de su salida del Congreso, ha caminado, se ha dirigido a pie desde el Congreso de la República por todo el Jirón Junín, calle que conecta la Plaza del Congreso con la Plaza de Armas, acompañada de sus ministros, bajo un sol casi primaveral aquí en la ciudad capital de Lima. Por si acaso los amigos que están escuchando a nivel nacional, hay sol acá en la ciudad capital de Lima, hoy 28 de julio de 2025, así que ya la jefe de Estado se ha retirado, ingresado al interior de la casa de Pizarro, acompañada de todos sus ministros, repetimos, lo ha hecho a pie desde el Congreso hasta la Casa de Gobierno. Diana. Y bueno, esto es un gesto que habla también, ¿no?, de la búsqueda de cercanía con la población, el poder trasladarse a pie con los distintos ministros de Estado. Continuamos esta mesa de diálogo y conversación en esta oportunidad con Elmo Oliver, especialista en Derecho Penal, y queríamos aprovechar justo su presencia porque el gobierno ha señalado dentro de este mensaje el declarar de interés nacional la recuperación del río Rímac, ¿no? Y a su vez, pues, iniciar una licitación internacional. ¿Qué es lo que va a significar para él? Sí, bueno, definitivamente ese es un tema que va más allá incluso de los temas ambientales, ¿no? Definitivamente viene a ser una preocupación, sobre todo reactiva, acerca de una situación que pasa en este río que transita en Lima, ¿no? Pero, claro, lo que nosotros también nos preguntamos es qué pasa con las medidas preventivas, que es algo que preocupa mucho para la óptica del derecho ambiental, ¿no? Y por eso es que se pide mucho al gobierno y también al Congreso, a los legisladores, que sean mucho más meticulosos al momento de incorporar estándares de exigencia ambiental a todas las empresas que realizan algún tipo de actividad que pueda tener impacto en la contaminación de los ríos. Entonces, excelente, me parece muy bien que se pueda tomar alguna medida para recuperar un río, para que esté mucho más alineado a los estándares ambientales. Es más, la presidenta ha indicado que va a implementar entes de monitoreo de calidad de agua y suelo en determinadas zonas, ¿no? Entonces sería también una buena oportunidad para optimizar ese mecanismo a nivel de todos aquellos distritos donde pasa el río Rímac, ¿no? Eduardo, aprovechamos tu presencia porque, bueno, lo que acabamos de mencionar traerá sin duda inversiones, ¿no? Pero no se ha hablado todavía de cifras, no se ha hablado de algunos ajustes que hay que tomarlos en cuenta. Sí, a ver, es un reto, como decíamos al inicio, las cifras duras que soltó la presidenta, porque tenemos 3 o 4 dimensiones que son claves de aquí a corto plazo, ¿no? La primera, evidentemente, tiene que ver con crecimiento, ¿no? Es importante lo que dijo la presidenta alrededor del número de empleo formal incorporado. Más o menos estamos hablando de 240.000, pero es todavía poco, ¿no? Necesitamos, para crecer un punto porcentual, alrededor del doble de esa cifra, ¿no? Entonces, ese es un reto, un primer reto que hay que cubrir, ¿no?, ya de cara al futuro. El segundo reto, evidentemente, tiene que ver con el déficit fiscal que en resumidas cuentas tiene que ver con los ingresos, con lo que entra a la caja, con lo que sale de la caja, ingresos recurrentes, que son básicamente impuestos, y eso significa incrementar la capacidad de presión impositiva, ¿no? Presión en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y evidentemente el gasto, ¿no? Diseñar un gasto que tenga una capacidad de eficiencia y eficacia, un gasto de alto impacto, que es lo que se buscaría ya de aquí a 2, 3 años, ¿no? Que es también lo que mencionó la presidenta en su disertación. La otra dimensión que creemos que es importante también tiene que ver con el hecho de efectivamente abrir espacios para generar justamente mayor cantidad de turismo. No obstante, Perú no es un país turístico. Creemos que es importante decirlo. ¿Por qué? Porque estamos cada vez con más cuellos de botella alrededor del turismo, ¿no? No tenemos la infraestructura aún, tenemos esos problemas. Y quizás lo último que podríamos sacar del discurso, ya repito, hacia futuro, hacia el corto plazo, es el tema del crecimiento ya más sostenido, con una inversión, una actividad privada mucho más sostenida, autosostenible y prolongada, sobre todo por el lado minero. Tenemos buenos precios, cobre, oro, cobre por encima de los $5.60 la libra, oro entre $3.300 la onza Troy. Es una buena oportunidad, Tenemos que alimentar todas esas dimensiones para que efectivamente ya el Perú vuelva a esa senda de crecimiento. Y con esto termino, que de momento,
un 3% todavía se nos antoja en un escenario base a los economistas austero, ¿no? Austero. Creemos que como economía primaria exportadora tenemos mayores espacios para crecer. Y bueno, y sobre todo seguir impulsando este destrave de inversiones. Teníamos el caso de Chavimochic y otros más, ¿no? Sí, la horquilla de los trámites, las licencias, la horquilla, el rango de la tramitología sigue complicando el escenario, ¿no? Creemos que es importante el tema del destrave porque eso nos va a permitir acelerar no solamente inversiones desde el gobierno, ¿no? Como parte de las alianzas público-privadas, obras por impuestos, sino también evidentemente desde la actividad privada, ¿no? Entonces creemos que ese trío, ¿no? Esa terna entre APP, obras por impuestos y actividad privada, ¿no? Alimentada esta última por una dinámica del gasto público, porque nadie desde lo privado se va a animar, se va a ver estimulado a dinamizar su inversión privada si no contamos con un gasto público de alta gama. Bien, creemos que esa terna va a ser clave para los próximos, y me quedo muy corto diciendo 3 años. Yo creo que ya de una vez deberíamos empezar ya a trabajar eso. El gobierno le queda un año, entre mucho, entre poco y tal, le queda un año, ¿no? Y creemos que es tiempo para poder lograr que ese trío funcione de manera armoniosa. 3:48 de la tarde, Radio Nacional de Perú, en esta transmisión especial, aniversario patrio, el día de hoy. Bueno, vamos al tema político nuevamente con don Enzo Helguera. Estamos a 8 meses de las elecciones, algo adelantamos en el comentario inicial, hace instantes. Un mensaje para que falte un año. Protagonistas van a ser pronto los candidatos electorales que ya han empezado ahí en los medios de comunicación, están visitando plazas, calles, parques, en fin, buscando el voto. ¿Cómo ve el panorama previamente? Bueno, es un mensaje faltando un año que termine este mandato. ¿Qué nos dice Enzo Helguera? Bueno, primero quiero agregar algo adicional que tenía que ver con el tema del discurso. El discurso fue acortado, me dicen en mi equipo de trabajo. No se mencionaron todas las páginas que tenía el discurso previamente digitado. Eso es como una observación, ¿no? Lo acortó ya analizaremos luego las razones, pero lo terminó acortando las últimas páginas del discurso. En segundo lugar, creo que la agenda va a voltear definitivamente a los candidatos políticos, porque es lo que normalmente ocurre, sin dejar que estos candidatos también lleguen a mirar a la presidenta respecto al cumplimiento de sus promesas. Es decir, algún opositor de ella podría armar una agenda en base a las promesas que no pueda cumplir. Entonces sí es importante para la presidenta que tome en cuenta y que le haga el seguimiento más celoso que pueda haber tenido en todos sus periodos de gobierno, para que finalmente pueda tratar de cumplir la gran mayoría de promesas, o sobre todo dejarlas en camino. Entonces esto va a ser un gesto importante, más allá de la presidencia en sí, de la credibilidad a la clase política. Va a ser tan importante porque esto va a influenciar sobre las propias elecciones, porque recordemos que justamente, y voy a llamarlo aquí, los enemigos de la democracia, a veces los extremos, apuntan con un discurso que normalmente se activa principalmente en las campañas electorales, a que el sistema puede o no funcionar, o a buscar, digamos, las debilidades del sistema democrático para pedir al votante que ellos pueden ser la alternativa de transformar el sistema, de modificar el sistema y hasta cambiar el sistema, o en el fondo eliminarlo, ¿no? Entonces es importante que esta tranquilidad, que es básicamente el periodo que queda, pueda proyectar la presidenta, ¿no? Y esto en todas las áreas, principalmente en el área social y también en la influencia del área económica, que acá el especialista, por supuesto, podría ampliar mucho más del tema, pero es trascendental porque justo en estos periodos de gobierno, mucho capital de muchas familias empieza a migrar la inversión hacia otros países. Entonces va a ser importante que genere este clima, y ese va a ser el reto más importante que va a tener la presidencia de cara a las siguientes elecciones.
Un clima de estabilidad, de búsqueda de consensos, ¿no? de aperturas a nuevos caminos sólidos. Y bueno, y la invocación estaba hecha dentro del mensaje de la presidenta de la ciudadanía para lo que va a ser o quien asumiría, ¿no?, la próxima presidencia del Perú. Usted hablaba de que se acortó el mensaje. A veces menos es más. Sí, claro. De hecho, yo hubiera preferido de que de pronto se pueda decir todo, pero de manera quizás un poco más resumida, un poco más digerida, pero finalmente, bueno, es una autonomía de la presidenta, ¿no? Entonces, por ese lado, algunos van a opinar a favor, otros en contra, cada uno puede armar su postura, pero lo cierto es que quizás ella también estratégicamente pudo palpar de que había dicho lo más importante y siempre pudo haber esta alternativa, o quizás, nuevamente voy a la estrategia comunicacional, pudo ser esto la función a la crítica adelantada que, como digo, algunos parlamentarios empezaron a hacer sus redes sociales y a criticar la duración proyectada del mensaje, y esto también pudo ser un revés justamente para ese tipo de situaciones, y que revela que pudo haber una estrategia comunicacional hasta gestual para que la presidenta pueda ir midiendo este tipo de temas, ¿no? Muy bien, Enzo Helguera, gracias por su presencia aquí en Radio Nacional, analista político. Seguimos con... Así es, vamos con Elmo Olivera, porque nos hablaba sobre la importancia, sobre la estrategia que también debemos de tener con especialistas a nivel territorial, sobre todo en las zonas muy vulnerables de nuestro país, ¿no? Eso es algo que no debemos de olvidar. Permítame, Diana, por favor, don Elmo Olivera, ambientalista. Estamos en instante con nuestro colega Ricardo Alba, que se encuentra en estos instantes con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. Adelante, por favor. Un mensaje de esperanza. La presidenta se ha dirigido al Parlamento como corresponde, pero sobre todo a la ciudadanía, porque si observamos el derrotero del mensaje, tiene primero un contenido político en la que analiza y sobre todo expresa las razones por las cuales llegamos a un momento tan difícil como fue el golpe de Estado. Los momentos tan difíciles que tuvo pasar en sus inicios este gobierno, pero a pesar de los problemas que tuvo que enfrentar, salió adelante, y la expresión más importante que el día de hoy estamos llegando con un país en que económicamente tenemos grandes y mejores resultados. Un segundo aspecto creo que también es el que ha señalado el camino que en estos 2 años y meses se ha realizado con el esfuerzo de todos los peruanos, pero sobre todo con la conducción de la señora presidenta a través de todos los sectores, cuyos resultados se advierten y se pueden perennizar en el tiempo. Y finalmente creo que también lo más importante para el país es el mensaje de esperanza de los logros que podemos nosotros haber alcanzado y los beneficios que la población el día de hoy se ha podido constatar, ha recibido. Yo creo que lo más importante aquí, Ricardo y Jennifer, es que la población siente ahora y sabe, y la presidenta ha comunicado muy bien, que este mensaje de esperanza va acompañado de realidades, de hechos y sobre todo de algo que es muy importante. Obra que se ha comprometido, es una obra en la que se ha dado el resultado, y sobre todo que este resultado ha llegado a cada ciudadano de la población. Ha destacado también la fortaleza del sol y sobre todo de lo que significan las reservas económicas, con 87.000 millones de dólares, un monto bastante significativo a lo que significó, a lo que fue el inicio de su gestión. Es correcto. A diferencia de lo que muchos analistas expresan, el resultado de la economía estable que tiene el Perú no es solo de la política monetaria, es también producto de la política fiscal, de producto de las inversiones. Hay que recordar que cuando la señora presidenta Dina Boluarte recibe el país en circunstancias que económicamente podrían decirse fueron las más lamentables. Luego de una pandemia en especial. Imagínate, ciudadanos que habían retirado sus ahorros, inversiones que habían decaído, inversiones que se habían frustrado, la gente ya no quería dedicarse a las actividades, y en realidad una desesperanza por el sistema democrático. Eso
fue remontado gracias al esfuerzo de la presidenta, que en materia económica permitió darle confianza y seguridad jurídica. Son dos aspectos muy importantes para la economía: seguridad jurídica y confianza, lo cual vemos ahora. Los gremios empresariales, como tú verás, ahora tienen un mensaje y un discurso diferente que permite ahora señalar con mucha claridad que el derrotero económico en nuestro país es un derrotero económico claro. Alguien puede invertir, tanto inversores privados, nacionales, como inversiones privadas extranjeras, y pueden decirle: el país es un país seguro para invertir, es un país en el que la naturaleza de las inversiones pueden estar garantizadas en nuestro país. En cuanto a inversiones, ¿se avisoran nuevas perspectivas, nuevas proyecciones económicas internacionales, tomando en cuenta, digamos, el crecimiento que ha dicho la presidenta va a ir entre el 3.1 o probablemente a 3, 4 o 3.5%? Fíjate, el Banco Central de Reserva hace ya 2 años atrás ni siquiera tenía una probabilidad de que podamos salir más allá del 2.5%, y el 3% ni siquiera estaba en el camino de la economía. Hoy el propio Banco Central de Reserva ha dicho que el Perú no va a crecer menos de 3.2%, y desde el gobierno creemos y aspiramos a que sea no menos del 3.5%, que eso significa, dentro del esquema que nosotros vivíamos hace solo 2 años y medio, significaba una posibilidad más que remota. Durante el comunicado que se ha tenido en las últimas horas, el sector empresarial, el propio sector minero ha reclamado la necesidad de poderle dar mayores viabilidad a autorizaciones o permisos de operaciones como parte de estos 62.000 millones de dólares que esperan inversión minera. ¿Habrá novedades durante este año? Por supuesto. Nosotros como gobierno hemos recibido un sistema en el que los trámites serán muy engorrosos, es cierto. Y dentro de la perspectiva del gobierno, la idea es que quien invierta tiene que tener las garantías, pero además también cuyos procedimientos sean procedimientos que sean rápidos, que no sean tan engorrosos, tan formales, que requieran una serie de licencias, una serie de permisos. Entonces, desde el gobierno lo que estamos haciendo, destrabando el sistema regulatorio para que cualquier persona, cualquier empresa privada, ¿no es cierto?, nacional o internacional, puede invertir con garantías en el Perú. El gran problema de las barreras burocráticas para invertir es justamente eso, que distancia la inversión y la hace lejana. Entonces, si quiere invertir, o se demora en hacerlo o simplemente desiste de hacerlo. El gobierno tiene que dar las garantías de que una inversión, además de que sea confianza, tenga que tener la posibilidad de que sea rápida. No hay mejor forma de invertir que sea una inversión rápida y segura, que respete las leyes, que respete el medio ambiente, que respete la seguridad jurídica, pero sobre todo que respete la posibilidad de que puedan tener mayor trabajo en el país. Perfecto, ministro. Muchísimas gracias. Bien, yo solamente quiero expresarles a través de las vías de TV Perú un saludo, y la de Red Nacional, por supuesto, un saludo muy cordial a todos nuestros compatriotas que tengan esperanza en que bajo la gestión de la señora presidenta Dina Boluarte vamos a tener un futuro muy promisorio. La esperanza que tenemos en la economía, en el trabajo, en el sector social, y las brechas que vamos a nosotros a romper son parte del trabajo que vamos a emprender nuevamente a partir del de hoy hasta el último día, que es en que entregaremos el gobierno en paz, en tranquilidad y sobre todo con neutralidad electoral. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes Muy también. amable. El presidente del Consejo de Ministros entonces conversaba aquí en nuestra transmisión multiplataforma desde el Salón El Espuru de Palacio de Gobierno. Volvemos a las mesas de conducción tanto en TV Perú como en Radio Nacional. Volvemos en instantes. Sí, Ricardo. Muchísimas gracias a Ricardo Alba por esta entrevista exclusiva para Radio Nacional por parte de la presidencia del Consejo de Ministros, y aprovechamos justamente la presencia de Eduardo Recoba. A guardar las esperanzas es parte del mensaje, con cifras esperanzadoras, es lo que ha también mencionado, un avance significativo. ¿Qué es lo que tú nos puedes decir? Sí, a ver, se saluda evidentemente que el Premier haya mencionado el rol de la política monetaria y bancaria, ¿no?, del BCR, que ya se hizo extrañar en el discurso de la presidenta Boluarte. Y esto porque es importante mencionar que la política monetaria y bancaria, para que el público nos entienda, es lo que le da respaldo a una economía, es lo que le da, como dicen los economistas financieros, lo que banca a una economía, lo que le da soporte, ¿no?, lo que le da un pedestal. Y es importante lo que dijo en ese sentido el señor Salguana, Eduardo Salguana. Ahora, es también importante mencionar que dentro de la política de destrave es clave indicar que la cartera de proyectos mineros,
¿no?, que suman alrededor de, o poco más de 62.000 millones de dólares, es una cartera que primero está diseñada a 10 años, a una década. Y segundo, que en el corto plazo vamos a tener tan solo 3 proyectos. Entonces, es imperiosa la necesidad de que haya ese ecosistema, ¿no?, donde podamos contar con licencias más céleres, con permisos más rápidos, con trámites donde el proyecto no se vea tan sujeto a cuellos de botella, ¿no? Porque, repito, este 2025-2026, con tan solo 3 proyectos, me parece, entre ellos, si no me equivoco, Antamina, Southern y Buenaventura, creo que es importante lo que dijo el Premier. Y lo otro, a propósito de lo que acaba de indicar Diana, la cartera de proyectos creo que también a una década va a significar no solamente un número esperanzador, como tú bien dijiste, sino también todo un desafío. Un desafío que marca también un gran reto, ¿no? Estábamos también conversando con nosotros aquí con el especialista, ¿no?, en Derecho Ambiental, Edmund Olivera. Hablábamos un poco sobre la presencia del Estado en los territorios vulnerables, pero también de este gran desafío que acompaña en la parte económica, retadora para nuestro país. Sí, y justo lo que acaba de decir el Premier es un mensaje pertinente a propósito de esto, ¿no? Porque el mensaje es unidad, claro, y la Constitución política indica que el Estado peruano es unitario, pero también indica que es descentralizado. Y esa estructura que ha decidido el constituyente en su momento, es decir, aquellos que formaron la Constitución, las normas base de nuestro Estado, es porque considera de que los gobiernos más cercanos a las poblaciones son los que conocen más las realidades de estas poblaciones, ¿no?, de los pobladores. Entonces, ¿quién mejor, por ejemplo, que el gobierno regional para conocer la realidad, por ejemplo, de la población vulnerable de una zona dentro de la Libertad, ¿no?, de Patás, por ejemplo, o de Loreto respecto a una localidad dentro de Maynas, ¿no? Entonces, es importante que qué es lo que se va a dejar para el siguiente gobierno. Porque, bueno, si vemos el mensaje, no hay muchas referencias a la descentralización. Y uno habla con los funcionarios de gobiernos regionales y consideran, por ejemplo, de que más bien ha habido un retroceso en cuanto a la descentralización y hay algunas competencias que están regresando de nuevo al gobierno nacional. Entonces, eso es un primer punto, ¿no? ¿Qué es lo que se va a dejar? ¿Es un Estado descentralizado medianamente fuerte o un Estado con cierta tendencia a ser unitario y centralizado, ¿no? Lo otro tiene que ver a propósito de lo que acaba de mencionar Eduardo acerca de la celeridad, ¿no? Es algo que se pide y justamente como parte de esta idea de celeridad, sobre todo en temas mineros, es que varias de las competencias de los gobiernos regionales en materia minera han regresado al gobierno nacional, ¿no? Pero, claro, desde la Clínica de Litigación Ambiental, que es la institución en la cual dirijo, hemos sacado un grupo de docentes un pronunciamiento donde estamos justamente a favor de una mayor celeridad en actividades económicas, lo cual está perfecto. El asunto es que eso no debe ser excusa para que los funcionarios se vean presionados para dar una postura a favor de determinadas actividades económicas, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el que pierde viene a ser el funcionario. ¿Qué pasa si es que realiza una mala evaluación a propósito del impacto ambiental de una actividad? Posiblemente le llega primero Contraloría con un informe de control, luego se le sigue un procedimiento y que llega al Tribunal de Servicio Civil que va a implicar una inversión por parte del funcionario de su defensa, puede llegar a un caso civil de responsabilidad con varios pedidos de cientos de miles de soles de indemnización o incluso a un tema penal. Y hablamos de funcionarios que pueden ganar entre 2.000 o 3.000 soles y que cuando se le inicie este proceso no le va a alcanzar definitivamente el dinero para su defensa. Y bueno, sí, totalmente de acuerdo en cuanto a una correcta gestión que se está realizando es a nivel sobre todo de la gran minería, ¿no? El tema sigue siendo, el gran problema sigue siendo la pequeña y la minería artesanal, aunque respecto a la gran minería, y tiene que ver con las poblaciones vulnerables, hay ciertas tensiones que se están iniciando en materia de conflictos sociales ambientales. Y me refiero específicamente al caso de Tía María, que es un proyecto de minería de gran inversión, pero que está teniendo algunas resistencias a partir de marzo de este año, ¿no? Eso para precisar.
La hora en todo el Perú, 4:06. Seguimos aquí en Radio Nacional del Perú, comentando el mensaje a la nación que ha dado la Presidenta de la República en el Congreso Nacional hace instantes. Y bueno, ahora conversamos con don Enzo Helguera nuevamente. A ver, don Enzo, dentro de un año estaremos sentados aquí comentando el discurso del nuevo presidente o Presidenta de la República. Y claro, el ciudadano, el peruano se pregunta, ¿y qué papel me toca a mí como elector en estos meses que quedan? ¿Qué debería ser su punto de vista como especialista que sigue la política coyuntural cada día? ¿Cuál es el papel del peruano? Luego el mensaje, los meses que quedan, la campaña electoral, las promesas electorales. Su voto es muy importante. ¿Qué nos puede decir en estos meses que nos queda por delante, casi 8 de la contienda electoral? Debo agregar a lo que señalas que tengo justo una empresa encuestadora y allí hemos podido analizar algunos resultados que nos preocupan, sin mencionar nombres de candidatos, que justamente la ciudadanía durante el año debe 2022 dejar de tener un voto emocional para pasar a tener un voto racional. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo encuestas, incluso en Lima Metropolitana, porque a veces se suele decir, no, es el interior que es más emocional. Mentira. Incluso en Lima Metropolitana, cuando nosotros hacemos las evaluaciones de los principales problemas y nos señalan seguridad ciudadana, transporte, qué sé yo, entre otros temas, cuando pasamos a la votación, normalmente hay algunos candidatos que pueden enarbolar estos mensajes, sobre todo, o plantear algún tipo de soluciones, pero también llegan a votar por aquellos personajes que muchas veces no han tocado ni hablado del tema y que además no tienen conocimiento del tema, ¿correcto? O que puedan venir incluso de otras áreas, ¿correcto? O sin experiencia, etcétera. Y esto no se toma en consideración, y después de hablar de toda la problemática, es decir, después de racionalmente haber contestado algunas preguntas, cuando se habla de votaciones, en una gran parte del electorado, la emoción es la que gobierna sus decisiones, y eso hace que entren otros candidatos políticos que probablemente no tengan la expertise, ¿correcto? Entonces, es importante que la reflexión ciudadana sea muy importante, porque una vez, ¿no?, cada cierta cantidad de años para el gobierno nacional y lo mismo para nuestros gobiernos locales, subnacionales, le damos la puerta de nuestra casa para que alguien más administre lo que va a ocurrir, ¿correcto? En sentido figurado, esto es que nuestros gobernantes van a decidir nuestro destino de alguna manera, no solamente en el presente, sino van a hipotecar el futuro de nuestras generaciones. Entonces, es importante hacer la reflexión de vida, y aprovechando las ondas de Radio Nacional, esta reflexión debe ser importante para todos los peruanos en el interior del país y también para los limeños, que muchas veces olvidan este ejercicio, pero que es muy importante. Ahora que se vienen estas próximas elecciones, ¿no? Cuéntenos, Enzo, ¿cuáles deberían ser los caballitos de batalla para alguno de los candidatos, ¿no? Teníamos el caso de la presidenta actual, Dina Boluarte, el tema de la corrupción, ¿no?, y demás, pero ¿en qué se deben enfocar? Mira, ahorita el mayor interés de la ciudadanía radica principalmente en la resolución de la seguridad ciudadana, ¿no? Y en segundo lugar, aunque la preocupación pueda estar disminuyendo un poco más de temas relacionados a la economía y a la promoción de la productividad del país, ¿correcto? Principalmente la seguridad ciudadana, y esto nos arroja de que los candidatos deben idear una estrategia práctica o ideas puntuales respecto a las posibles soluciones que puedan plantear para poder diferenciarse de todos, porque todos de una u otra medida van a hablar de seguridad ciudadana y va a ser el principal caballo, digamos, por el cual vayan todos los candidatos. Entonces debe haber un discurso y una estrategia de diferenciación, y además medir los tiempos de la campaña, ¿correcto? Para que, digamos, todos no terminen hablando de todo o copiando, digamos, la misma estrategia de los competidores, que vamos, van a haber cerca de 40 competidores, o podrían haber cerca de 40 competidores. Entonces, si no hay una diferenciación del mensaje,
la gran mayoría de candidaturas se va a diluir. Lo mismo por el tema de las alianzas electorales. Entonces ahora la estrategia y la comunicación son las que más deben primar, porque de lo contrario no van a tener la captación del mensaje principal de los candidatos, seleccionar muy bien lo que se habla de manera muy puntual. Y siempre hago la reflexión, un spot publicitario no debe durar más de 30 segundos porque el nivel de recordación se pierde, ¿correcto? Y es importante que todos los candidatos políticos lo recuerden. Así es, y bueno, tenemos una base interesante en el plano económico, Eduardo, pero hay que seguir ajustando porque podemos destacar, por ejemplo, acciones que ha hecho hoy en día el Banco Central de Reserva, ¿no? Y es lo que ha permitido, digamos, regularizar algunas cosas que no estaban del todo bien, pero hay que seguir en esa línea, se entiende. Los próximos candidatos, ¿qué deben de tener en cuenta en ese aspecto? Sí, ahí creo que la coincidencia es muy puntual, ¿no? La seguridad ciudadana, con 2.000 muertos en el 2024 por sicariato, extorsión, creo que es más que evidente que la seguridad ciudadana es la que va a permitir abrir mercados, ¿no? Y cuando hablo de mercados, estoy hablando del 98% de las organizaciones empresariales en el Perú, que es la pequeña, mediana y micro, sobre todo microempresa, ¿no? Porque cuando uno habla de mercado siempre piensa pues en la gran corporación, no es tanto así, es la microempresa la que te mueve la economía. Entonces, cuando tienes una microempresa hostigada, acosada, con el gota a gota, con la extorsión, etcétera, es muy difícil hacer mercado. Entonces creo que la seguridad es muy puntual y creo que es algo que se debería tener en cuenta desde lo económico. Lo otro, creo que es importantísimo el crecimiento, y el crecimiento viene de la mano con el empleo, y el empleo formal, hablo del empleo formal, viene de la mano con la actividad privada. No podemos descuidar la actividad privada. Consideremos que dentro de la data, en el 2025, sí, efectivamente, vamos a crecer en términos de actividad privada, pero es que hemos tenido un 24 y un 23 muy malos. Entonces la idea es no compararnos con años malos, la idea es compararnos con años buenos. Entonces ese es un gran desafío que se nos viene encima. Lo tercero es reducir el déficit fiscal sin afectar el gasto. Creo que es importante que una economía no es que deba gastar en función a farras fiscales, tiene que gastar, como bien dijo hace un ratito Helmut, de manera eficiente, de manera eficaz. Acá minería es clave, una minería grande, responsable, comprometida en función a la debida diligencia laboral, a la conducta empresarial responsable. Creo que es importante, sobre todo para combatir aquel flagelo, aquella enfermedad, aquella plaga, no me vas a discutir, que significa la minería ilegal y todos sus componentes periféricos. Y lo otro también tiene que ver con la calidad del gasto de alta gama, más hospitales de alta complejidad, más colegios de alto rendimiento, más carreteras, mega carreteras. No podemos perpetuar esa retórica de las obritas chiquititas, no. Yo creo que ya es momento de generar más gasto, porque eso también va a provocar que la actividad privada se vea animada, estimulada, como dije hace un ratito. Y creo que, y ya con esto termino y recojo un poco las palabras de Enzo en función a lo que la ciudadanía debe asumir al momento de votar. Ya en las elecciones pasadas, muchos laboratorios de ideas, para que el público nos entienda, un laboratorio de ideas es un ente académico encargado que se especializa en estudiar la sociedad, en estudiar la dimensión política, económica de un país. Muchos laboratorios de ideas, sobre todo uno de una universidad que no voy a mencionar para no hacer propaganda, liberó un informe y le puso nota a los planes de gobierno de los diferentes partidos. Dio la casualidad de que muchos salieron jalados, por no decir 9 de 10 salieron jalados. Entonces, por favor, las organizaciones civiles, esos planes están en la web. Estamos hablando de 5.000 municipios entre municipalidades, centros poblados. Vayan al centro poblado donde tengan una computadora, bajen ese plan, léanlo en la comunidad, léanlo en conjunto con todos los chicos, los jóvenes, los más mayorcitos, lean de qué va ese plan, qué cosa quieren, qué cosa no quieren, qué cosa están dejando de lado, qué cosas van a aportar, qué cosas no van a aportar, y por favor eso lo pueden tener
gratis, lean los planes de gobierno. Claro. ¿No? Y creo que con eso cierro, porque me parece sumamente importante, y no obstante el divorcio que efectivamente existe entre Lima, donde uno puede bajar el plan desde su teléfono, y las regiones o las provincias o los municipios o los centros poblados más lejanos, creo que no es imposible que un centro poblado pueda reunir a su gente y leer un plan de gobierno. Por supuesto, muy bien, en el comentario de Eduardo Recoba, economista. Para terminar esta mesa les agradecemos su presencia, pero no sin antes hacer una última consulta a don Helmut Olivera, porque estamos en el siglo XXI y el tema ambiental es muy importante porque es nuestra casa, nuestro hogar, el planeta Tierra, el Perú que nos vio nacer. Y claro, el Ministerio del Ambiente va a cumplir casi 20 años de vigencia, y algunos pueden pensar de que es una entidad pública, burocrática, pero sin embargo, si podrían mencionar, don Helmut Olivera, tan solo un punto que deben tener muy en cuenta los candidatos en esta campaña que viene en cuanto al medio ambiente. Bueno, si se puede uno solo. Todos, sí. Específicamente, reglas claras en materia ambiental. ¿Para qué? Para que la inversión sea más segura, para que no se genere conflictos medioambientales y las cosas anden bien, fluyan y se deje una buena herencia para el siguiente gobierno. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad, en esta mesa, dando a conocer un poco el reflejo y también el sentir, ¿no?, de mucha población a nivel nacional. Gracias a Elso Helguera, analista político, Eduardo Recoba, economista, y Helmut Olivera, especialista en Derecho Ambiental, por habernos acompañado. Los esperamos en una próxima edición. Gracias por feliz 28 también. Feliz 28. Feliz 28. 4 de la tarde con 17.